Pues ya lo estáis viendo, 100 internacionalidades de Vane Sotelo. En el día de ayer le hacían un homenaje, ahí la veis con nuestro amigo, con Paco Sotelo, su padre, presidente del Club Deportivo Velle, y más que merecido. Y además, pues marcando 2 goles en el amistoso en Fafe contra Portugal. El sábado volverán a jugar, también está Antía y Judith de Lontain de Primera División, nuestro representante, nuestro equipo de Ourense. Buenas noches, amigas y amigos. Tuvimos muchísimo fútbol, tanto el pasado fin de semana como en el día de ayer, festividad de San José, en el que se entremezclaron competiciones, tanto la Copa Diputación como partidos aplazados e incluso la jornada de tercera ref. Don Iván Otero, ¿qué tal estamos? Boa, Luis, encantado, como sempre. ¿Viste algún partido o qué? Fun o domingo ver o sábado Purísima Maceda. Despois onte era para outras menesteres. ¿No te dieron ganas de ir a la rúa? Non, ademais. Tiña que estar carrapaz. de mañana. A las 12:15. Don Manolo Dorado, ¿qué tal estamos? Muy bien. ¿Disfrutaría usted con la exhibición de Vinicius contra el Manchester City? Sí, hombre, sempre que ves así un partido desas características, pero un pouquiño, deslucido por o tema de xugar 11 contra 10. Bueno, me dirás que non é unha expresión merecida. Bueno, sí, máis dixenche xa aquí noutro programa que si o Madrid era capaz de eliminar o Manchester, pois quizás o recorrido a mellor é moito máis longo, pero bueno, hai que ver as circunstancias. No, pero quero decir que el Manchester City se quedó merecidamente con 10. Yo creo que la expulsión es clara. Bueno, sí. Como si? Hai veces, eu vexo moitos programas e hai veces que botan aí a debatir que si o balón mide unha circunferencia. Pero bueno, é penalti, xa está, non hai problema. É penalti. Don Kevin Iglesias, ¿cuánto tiempo? Muy buenas. Poco nos vemos tú y yo. Sí, ya hacía tiempo. Nada, encantado de estar aquí un día más. Y el Polígono metiéndose en los cuartos de final de la Copa Diputación, venciendo a la Purísima en el día de ayer. Sí, efectivamente, Polígono que ganaba 4-1 ante Purísima, y bueno, yo creo que ahora el efectivo de Polígono está claro, ahora que en Liga prácticamente no se juega nada, yo creo que van a ir a por la Copa y de momento vamos va a hacer como el Madrid en la Champions, cuando no se descolgaba de la Liga y ya solo pensaban a Champions, aquí lo mismo. Sí, pero bueno, yo creo que al Madrid le va a salir mal tanto en Liga como Champions, pero... ¿Cómo se te notan los colores? No. Mira, Manolo, que contento se pone. Hombre, y tanto. Bueno, o Polígono, Luis, permíteme, o Polígono, si chega lonxe na Copa, bueno, pues que teña moito máis sorte que cando fixo comigo, que pasoume igual que o Manchester, aos 2 minutos de xogo da primeira parte, quedeime con 10. Estamos sacando... E era o porteiro. Bueno... Quedouse con 10. ¿Pero qué fue esa? Que yo no me la sé. Sí, era unha final de Copa da Diputación contra o todopoderoso Velle. Sí. E aos 2 minutos de xogo era co Ourense B. E tú estabas con o porteiro. Con el Polígono. Quedeime sin modelo. ¿Con quién estabas tú entrenando? No, bueno, este foi co Ourense B. Sí, co Ourense B. Bueno, pero co Polígono, o mismo, foi contra o Velle. Sí. Vale, e bueno, tamén nos estamos haciendo amigos en Bello ahora mismo. Tamén, bueno, é que daquela... Con el rei de copas, que por cierto... Claro, é que daquela sempre xugabas as finales, era sempre contra o Velle. A verdade é que, bueno, o Velle tiña un bo equipo, pero bueno, nós daquela non tuvemos moita sorte. Elementos externos, como lle chamo eu, influíron nese resultado. Pues ahora que hablamos de reto, bueno, primero saludo aquí a Daxi. ¿Qué tal, Daxi? ¿Cómo estamos? Boa noite, Luis, pois moi ben. Esperando que, resaca de onte, non por ser pai, senón por ser pai? Non por ser pai, eu no meu caso. A xente que estuvo que compartir tempo cos fillos. Claro, non me daba cuenta ahora. Pero a verdad que moito fútbol, a verdad que teño un batiburrillo, pero bueno, así a min se gustan esas jornadas de fútbol intensivas. Hoy salieron las camisetas clásicas para la jornada esta retro que van a hacer. A mí me han decepcionado un poco. ¿Te gusta la del Deportivo? No me mola la del Deportivo. Blanca, inmaculada. Aparte con una camiseta de los 80, creo que... A mí me recordaba. Porque ninguna es una réplica auténtica.
No, porque bueno, al final tienen derechos comerciales, imagino que otras Pues no lo hagas. Entonces, ¿Para qué lo vas a hacer? son cosas de Tebas que ya sabes que falla todo. ¿Para qué vas a hacerlo si no haces bien? En la NBA lo hacen, pero no lo hacen de verdad, por algo será. Podemos comparar cas cosas, ca xente que fai as cousas ben. Entonces, como prueba pode ser que está ben volver ás cousas retro, pero que hai camisetas de equipos que non son... Hombre, si bien va lejos el Atlético de Madrid, que mira que tendrá camisetas chulas, y va a traer una camiseta de hace 2 temporadas, o sea... No sé, y el Barcelona del año pasado, o sea, que imagínate. O alguna camiseta que ganaras algún título ou algo así, pero bueno, alguna que non sei, eu creo que é un pouco máis temas de desempolvar algo para vender, que é o mellor por tema máis sentimental, non o sei. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A que máis me gustou foi a do árbitro, eso sí. Pues ahora hablaremos, diría Manolo Dorado que esa podíamos adjudicar a algún equipo, ¿verdad, Manolo? Pues estás pensando eso, ¿verdad? Son as de Negreira, son a... que sacaron eso, no digo nada. Gele, que es también un tío de orden, también está hoy con nosotros aquí. Sí, señor. Un placer. Don Adrián, ¿qué tal estamos? Sí, señor. Muy bien. Hoy te trajimos a tu segundo, no digas nada. Por fin coincidimos. Estás como quieres. Estamos mejor en los banquillos, aquí no estamos mal, la verdad. Pero ya hacía tiempo que no lo veía, sí. Bueno, ¿viste algún partido? No, yo al contrario que Dasi, pues mira, sí que estuve, Hombre, tú eres padre, tú eres padre. tocaron paseos y parques. Entonces, pero sí que lo seguimos un poquito desde casa y está la cosa, bueno, pues ahora empieza lo bonito, Sí. donde todo el mundo aprieta, los de abajo y los de arriba, todos se juegan algo y veremos cómo el desenlace. Kevin, empezamos por los veteranos, venga. Pues sí, finalizaba la segunda división de veteranos, en el grupo A en ascenso directo el Rayo Celanova y en promoción el Novo Ribeiro. ¿Y en el otro grupo? Y en el otro grupo tenemos a Boado en ascenso directo y a Barbadas como promoción. Y este fin de semana comienza un nuevo torneo, ¿no? Sí, la Copa Diputación, los equipos divididos en 4 grupos. Dasi, No, acabó la temporada en segunda división. sí, bueno, yo de primeira de División do Norte tamén, por exemplo, o Sporting Celanova que desde que ganaron a Clinic, viñanos arriba e decidiron non ganar un partido máis. Palico era Sporting Celanova veterano. Xa yo dixen cando lle ganaron a Clinic, agora non está nunha nube, pero ao final, bueno, que non está mala a temporada, que van de quinto. Pero bueno, creo que cando puderon porse a 3 puntos, se meter un pouco de medo aí ao Clinic, entrou o canguero. Y el Rayo acabó logrando, lo que pasa que no vamos a decir nada, pero acabó logrando. Sí, bueno, la última jornada fue espectacular. Bueno, xa estaba cumplido o ascenso, entonces, bueno, pues al final estar máis de festa que... Sí, festas. Bueno, vamos a la primera división de veteranos. Sí, la jornada 23 tenemos de primero a Gresande con 41, segundo Moura 35 y en tercera posición Prisma con 34, pero con un partido menos. Bueno, se está acercando el Moura aquí al Gresande. Que non se durma, que non fagan como de Celanova, que espabilen, que os de atrás vayan a apretar. Y por último, división de honor de veteranos, que ayer se disputaba partido y bueno, ganaba Clinic Sadigal, a Sinzo y el más líder. Sí, goleaba a Sinzo y ya aumenta la ventaja a 62 puntos, sigue líder. Luego tenemos en segunda posición Loño A con 45 y en tercera Yariz con 44. Iván, Copa Diputación, 4 grupos ahora. Sí, 4 grupos, entre 5 y 6 equipos. Bueno, para nós, por exemplo, empezamos ahora con Llovizna, tengo unos Bande tamén. Bueno, contra el Bruno Team. A ver, xa xogamos na Liga e bueno, temos moita ilusión porque ano pasado chegáramos, bueno, eu non estaba, pero chegaran a final, que se perdera a penaltis contra Rayo Celanova, a ver, moita ilusión con este torneo novo. Ao final tamén salvamos a categoría e ben. Y tendremos, pues eso, también jornada de Liga, que deben de quedar 7 o 8 jornadas, tanto en División de Honor como en Primera División. Femenino. Tenemos domingo en primera futsal femenina, domingo a las 12 de la mañana en Oira, la Escuela de Fútbol Femenino. 12:30. 12:30 de la mañana en Oira, Escuela de Fútbol Femenino Rosalía se enfrentará a Calo. Y también a las 12:30. Sí, en Auceira tenemos el Arenteiro contra Pastoriza. Aquí tenemos a nuestro comentarista experto en el fútbol femenino, Iván. Sí, señor. Pois dos partidos para seguir sumando. Calo é un equipo da zona media que Rosalía na casa ten que seguir sacando os 3 puntos para ir
aí estar en postos de promoción loitando polo ascenso directo, e Arenteiro tamén na casa ten que sacar os puntos. Pastoriza está loitando polo descenso, seguro que sigue na boa racha. Y después de un mes sin jugar, entre que descansaba y que no había liga, es lo que tiene este calendario, vuelve Centez el sábado, en tercera futsal femenina, tercera división femenina. Sábado a las 12:15 do Maio contra Centez. ¿Cómo lo ves? A ver, tamén é un partido para gañar, do Maio van penúltimas, 7 puntos, pero bueno, é que tamén despois de tanto tempo de inactividade, pues vamos a ver como lle afecta a Centez, pero en principio debe ganar. Gele, te domina de todo, Yo no sabía esta faceta de él. Sí, sí. La verdad. Así que ya sabes, Vengo preparado. Si hay que pillar un equipo femenino, invertís. Vas tú de segundo aquí de Iván. Bueno, como hubo jornada de tercera federación, pues habrá que abordarla, y tuvimos cara y cruz. Ganaba Centro Deportes Barco 0-1 en Alondras, y Barbadas. Barbadas, que se encuentra en 18ª posición con 16 puntos. ¿Y cómo quedaba ayer? Barbadas, Centro... Barbadas Compostela. 0-1. El Barco tamén foi 0-1, foi o Bordor 0-1. ¿Qué? O Bordor 0-1. Sí, fueron los 0-1. Nos ponen la clasificación ahí, Guille, de tercera federación. Sí, claro, bueno, Ahí está, la tercera ref. Sí. Gele, venga, empieza tú, ¿cómo lo ves? Imagínate, súper igualado, el ejemplo está en el Barco. Hace mes y medio estaba con el fuego en el trasero, y a día de hoy pues está ya mirando los puestos de promoción, y más sabiendo este fin de semana un Barco Barbadas, que a priori deberían quedarse los puntos en casa, veremos qué pasa. Incluso puede meterse en la promoción, así que ya vemos cómo está esto, que está súper igualado. Dasi, pues hay derbi este domingo y un Centro Deportes Barco que ha escalado a la 8ª posición, pero es que es eso, es lo que dice Gel. O sea, aquí pierdes un partido, vuelves otra vez a poder estar 13º, 14º, ganas un partido, te metes en el... Pero o Barco ahora mismo debe ser o segundo, é o mellor equipo da segunda volta. Seguramente. Sí. Y de los últimos 24 lleva 21. Que é mellor que o Compostela. Claro. Compostela fai nada, leva 10 puntos. Claro, pues será nada porque lleva pinchando... Le vaya, de que llega a 10 puntos o Arousa. E o Arousa ahora tamén se vuelve a meter aí, que vai a ver esa... Y Arousa porque empató con el Arteiso in extremis el domingo. E creo que o Arousa que ao final vai a dar traballo aí ao Compostela, que non se despiste, e logo dai para baixo creo que hai 7 ou 8 equipos que van estar loitando por meterse nese playoff, porque está Somozas, Estradense, incluso Boiro, que ten 34, 33, está 12º, pues ten opcións de meterse aí, e a ver, vai enfrentamentos directos, e iso vai ser o que marque a quen se meta no playoff e quen non. Iván, como ves? Sí, por arriba, a verdade é que Barco con esa dinámica que leva, eu creo que pode optar moi seriamente os postos de promoción, e por abaixo a verdade é que é moi complicado para Barbadas. Está a 7 puntos, son 4 equipos para 3 descensos, contando que non baixe ningún de segunda ref, porque si hai algún arrastre de segunda ref, pois xa non hai opcións, e ainda así moi complicado para Barbadas. Claro favorito el Barco el domingo? Bueno, eu creo que vai ser un partido apretado, pero falando de favoritos sí que por dinámica é Barco, pero eu creo que vai ser un partido apretado con un resultado corto. Manolo? Hombre, a ver, en principio felicitar a Agustín. Vale, non se pode felicitar a todo en general porque non acabou a Liga, pero en principio é verdade que hai que felicitar a Agustín porque deulle un volco. Y es un equipo que está sabiendo sufrir mucho, está la portería prácticamente, salvo el partido de Gran Peña, pocos goles está recibiendo. Claro, o traballo de Agustín, pois a verdade é que se ve moi reflexado defensivamente, sobre todo. Bueno, el foi defensa, sabe desas cousas, non? Pero eu vexo que a dinámica do Barco, evidentemente, comparada ca de Barbadas, é moi favorito. Pues pensáis lo mismo. Sí, que Barbadas ahora mismo mentalmente está pasando mal, porque ao final compites e non és capaz de gañar, van pasando as xornadas, incluso tamén está un pouco esa situación Silva e tamén metido aí abaixo, e eu creo que ahora todos os partidos de Barbadas van ser un match ball, non? De que como sepas que non ganas, pois que te vas para o pozo, e esa presión creo que lle pode xogar en contra a Barbadas. Pierde a Kevin por lesión, se dañó el tobillo ayer, una baja sensible, pues está realizando un gran año. Gele,
Por último, Barco Barbadas. A ver, no deja de ser un derbi, ¿no? Y siempre los derbis son un poquito más igualados, digamos que puede pasar cualquier cosa, pero sí que es cierto que lo que estaban hablando mis compañeros, la dinámica que se encuentra el Barco ahora, pues incita a pensar que se van a quedar los 3 puntos en casa. Sí que es cierto que bueno, una victoria de Barbadas puede marcar un punto de inflexión y quién sabe, ¿no? Lo que puede pasar, aún queda tiempo, muy difícil, sí, pero lo normal sí que Barco gane el partido, es normal. Pues venga, vamos a preferente. Kevin, tenemos partido que se disputaba en el día de ayer, derbi Antela Sporting Celanova. Sí, ganaba Antela 3-0 con goles de Hernández, Negrete y de Thiago. Vemos ahí el vídeo del partido, nos lo ofrece ahora mismo Guille. Ahí está, atentos a este primer gol, un auténtico golazo que marcaba Hernández. Daxi, estuviste allí, sí, cuéntanos un poquito. A ver, ben é certo que o Antela sabe o que xoga e non comete errores, e esa é a diferencia, basicamente. Porque o Sporting vai ser 2-0 descanso, regalando un gol, fallando un penalti, e ao final esos pequenos errores son os que fan que un este en descenso e outro este en playoff. O Antela sabe o que xoga, mira este gol, por exemplo, estás atacando e acabas... Sí, es que este gol es un pouco fallo aí, verdad? Mentalmente como está o seu Sporting, non? Que estás atacando e... E aparte que esta misma jugada ya había pasado en outro partido, ¿no? Hace pouco, que me acuerdo. Pois no partido que empatan a 3 contra Tide, tamén un gol así e tal. E isto é que queres e ves que o equipo que está loitando, que o dá todo, aquí o penalti tamén... O penalti que falla Alberto Nova... No, Alberto Blanco, Alberto Blanco, perdón, Alberto Blanco. Ah, pues pensé que era Alberto Blanco. Pensé que era el Albertito. A ver, está facendo unha boa temporada Alberto, é un penalti fallo calquera, bueno, este xa é o terceiro, pero que dicía que mentalmente o equipo está atascado, cando veñen maldadas, veñen todas, entre lesións... E aí el gol de Cuchillas, Thiago. Entre lesións e que as cousas non salen, e bueno, quedalle ganalle o Choco. Eso. Sí. E un partido para min que é clave, que é o mércores, ese partido de, non sei, que tamén for un mércores a 8:30 da tarde, un partido de Copa. Sí, partido de Copa, sí. Que bueno. Que é o que lle queda por aferrarse esa ilusión, non? Es que non hai fecha, tienen que jugar aí. Es que despois a siguiente semana vuelve a ser 2 jornadas de Copa. Pero pode non haber aplazado, es decir, non ten sentido xogar a Copa, se quere dar importancia a Copa, por un mércores 8:30 da tarde. Porque non creo que vaya, o partido xa non vai ser igual, non vai a mesma xente, e ao final queres darlle valor á Copa de Diputación e pos un partido o mércores 8:30 da tarde. Ya, pero es que non tienen otra forma. Planificas... O venres. No, pero que é moi fácil. Se le perjudica al Celanova al final, Celanova está jugando... Tú sabes que vai haber algunha jornada que non se vai poder xogar polo tempo ou polo que sea. Entonces, deixa un festivo libre, ou reduce os equipos, ou cual está... Pero eso es el batalla que llevamos diciendo aquí todo el tiempo. Pero que ao final que isto debe valer non é porque só o sea o Celanova, calquera eliminatoria debíanos xogar, pois aplazas a esta eliminatoria e xogas todas. Pero é lo mismo que pasa con la Semana Santa, al final hai cuartos de final y semifinal y habrá muchos equipos que van a tener bajas porque habrán planificado vacaciones, habrán tenido vacaciones en sus trabajos y no van a estar todos... Pero non é o tema das baixas, non sigo polas baixas, eu digo pola xente que vai a ver o partido. Que ao final un partido, un Antela Sporting Celanova, mesmo para a Caixa, xogan en Xinzo, que non estou falando que xa en Celanova. Mesmo o propio Antela, pois o mellor perde facer unha gran taquilla como a de onte. E iso é o que perjudica os equipos. Gele. Sí, entiendo lo que dice Daxi, ¿no? Al final estamos ya en un momento importante del torneo y ese horario pierde un poco esa chicha, ¿no? Que pueda tener ese ambiente de Copa Diputación, además 2 equipos importantes de preferente. Bueno, hay que ajustarse a lo que hay, pero yo creo que esto hay que arreglarlo antes a principio de temporada y no ahora. Yo creo que muchas de eliminatorias había que jugarlas en agosto. Por lo menos 1 o 2 eliminatorias había que jugarlas en agosto. Claro, tienes que librar durante la temporada algún fin de semana o algún festivo para... Metes en la pretemporada 2 eliminatorias ou reducir equipos de liga, decir, ya lo tienen mejor. Teñen que valorar que é mellor que haya partidos de calidad que cantidad, e máis nesta categoría, porque ao final da igual que haya 4 o 5 partidos máis. Sí, pero bueno, pero las categorías preferente y primera no tiene nada que ver aquí, eso ya depende de Galicia, no puedes reducirlo. Pero non sei, eu creo que sí que lle daron a volta, porque ao final a Copa de Diputación é algo importante, non? E isto pois desvirtúa un pouco a Copa, e iso que os últimos anos a Copa de Diputación foi ganando en interés, porque antes era máis complicado, sí que están facendo as cousas mellor, pero hai cousas como mellor na planificación que sí que debían dar unha volta. Bueno, no puramente deportivo, que como ves a situación ahora mismo como queda. Guille, ponemos la clasificación.
Bueno, vemos sobre todo a Antela, ¿no? Lo que decía Daxi un poco, Antela en playoff otra vez. En el momento que está, saben bien a lo que juegan, están compitiendo tanto fuera de casa, en casa es muy difícil meterle hermano. No sé si aguantarán hasta el final, lo que está claro que a estas alturas de temporada, si están ahí, es súper meritorio. Después Arnoia se descolgó un poquito, a mí me sorprende realmente por el equipo que tienen, sí que es cierto que han tenido mala suerte estos últimos meses en esas últimas fases de los partidos, entre árbitros y tal, y después con el tema de Celanova, que está un poquito ya, digamos, salvo un milagro, lo tiene muy complicado. Y Centes veremos ahora con Dani en el banquillo si son capaces de coger oxígeno y salir un poquito ahí de la quema, porque ahora mismo todos los partidos y esta categoría son súper... É que o problema de Centes que lle vexo é que como se metan no posto de descenso, aí punto de inflexión Pues esta fastidiado, semana el partido va a ser complicado. Sí, contra o Pontevedra B e que non se metan nese posto de descenso porque aí no lo hemos dicho. Cambio de entrenador, Manuel Losada ha sido relevado en el banquillo por el que hasta este momento era el entrenador del juvenil, que lo estaba realizando de vicio en preferente fútbol juvenil, imbatido y invicto, y además pues eso, 6 puntos que le saca al segundo clasificado, o sea, con todas las opciones para subir a Liga Nacional. Iván, ¿cómo lo ves? Don Dani Prado, ¿lo conoces? Sí, a ver, a verdade é que cando se foi o cese de Gutito pensaba que ao mellor tiraban da canteira de Dani, preferiron outra opción e agora, bueno, están nunha situación aí un pouco complicada, pero bueno, Dani conoce o clube, conoce o equipo, tanto do primeiro equipo como os xuvenís, e a ver se lle dá ese impulso para lograr a permanencia. Manolo. A ver, eu estou bastante de acordo con Daxi no que comentou, non? Que ocorre? Que, home, non hai fechas, xa o sabemos. O partido... Te volves a esa? Sí, o partido, sí, porque é que quería aclarar unha cousa. O partido ese chega nun momento en que se ao mellor o Sporting estuvera de sexto ou de sétimo, ao mellor non lle daríamos tanta importancia. Claro, chega nun momento en que o Sporting está mal... Yo creo que el Sporting ahora mismo la Copa... Por eso, porque mismo si estuviera... Está muy bien, hombre, si pueden pasar está bien. Xa, pero é que eu falaba por a ilusión que dicía Daxi, que agarrarse a algo. Entonces, non é o mismo que vou de sexto. Bueno, tócame xogar un miércoles. O mellor non faz tanto una ruido. Una vez que el calendario está hecho y pasa lo que pasa, es que no tienen otra opción de hacer. En esta ocasión es que no hay, por cómo están las fechas. O que sí vexo é que o Sporting ten que agarrarse como é debido aos machos, ganarlle o Choco, que é o que ten que facer. É un partido ganable, polo tanto, hai que ganalo. E o Centez, referente ao Centez, home, pois, desexarlle, lóxicamente, moita sorte. É un equipo... A don Dani. De aquí, a Dani. O Centes, ¿por qué contra Choco? También. Kevin, partidos entonces, venga. Tenemos de partidos Alerta Navia contra Atlético Arnoia. Un exjugador de Atlético Arnoia, nos va a decir. Sí, un 2. Claramente. Sí. Atlético Arnoia lo veis que puede engancharse o después de la derrota está a 5 puntos. Sí, sin duda. Lo que pasa es lo que decimos, tienes que coger esa racha de 2-3 partidos consecutivos ganando, que creo que son capaces de sobrar porque tienen un plantillón. Bueno. Pero yo creo que sí. Yo creo que deberían por lo menos estar ahí luchando hasta el final. Digo, es jugador, pero eso de 4 equipos que hay preferente estuvo en 3. O sea que... Y no jugó en el centro porque aquel año... No jugó en el centro porque no existía, que si no se jugaba en el centro. Non existía. Segundo partido que tenemos por ahí, venga. Pues hablando de Centez que se enfrentará a Pontevedra B. Daxi, debut de Dani Prado. Me dices algo, ven a Centes, pero si saca un empate, eu creo que é o resultado. Un X. Pues venga, una X. Seguimos. Como decía Dorado, Celanova recibirá Choco. Le va a tocar Iván, venga. Pois que é xa unha final para Celanova, que se non saca este partido, pois prácticamente está desahuciada, así que... Seguimos después de la publicidad. Regresamos de publicidad y nos quedaba un partido, Kevin. Sí, nos quedaba el Antela Villalonga. Y le va a tocar aquí a Dorado, pero antes que le toque a Dorado, que tengo que preguntar por el partido de Sporting Celanova. Bueno, no, que
O Antela moi ben, decir, como leva toda a temporada, a verdad que... El Sporting Celanova. No, Sporting Celanova choco. Nada, porque eu, digamos que sí, como non gane o domingo, pois un 90% pois perderá a categoría. En caso de que pase esa derrota, que poida pasar, non? Pois que sigan loitando, que siga a xente, sobre todo animando, e que sobre todo pon en valor que pois 13 anos despois pois estes rapaces conseguiron por o Celanova en preferente e nada que reprochar. Lo bueno que hay es que hay una base hecha, jugadores jóvenes de Celanova y el futuro está garantizado. Sí, que non se rompa o grupo e que sobre todo esa comunión entre afición e equipo que non desaparezca e que se toca baixar e volver máis fortes, pois que tampouco pasa nada e que a veces dar un pequeno paso atrás non está mal. Rápidamente, Manolo, Antela Vilalonga, venga. Home, eu aposto por Antela. Antela vive un momento moi dulce. Seguro que van dar moitas máis alegrías. Pues nos vamos a la primera Fútbol, que también varía la clasificación después de que ayer Berín diera un golpe en la mesa, venciera a Nogueira 1-2, se distancia en 5 puntos y lo tiene ahí en la mano para conseguir 2 años después otro ascenso a la preferente. Kevin. Nada, pues Nogueira 1, como bien decías, y marcaba Imrane y Berín 2 con goles de Caneiro y Junior. Vemos ahí la clasificación de primera, Fútbol. Ahí está. Gele. Bueno, parece ser que por arriba ya se están aclarando un poquito las cosas. Yo creo que después de la derrota de Nogueira y Sporting Carballeño que no cesa, ahora mismo es que son 7 puntos, también lo tiene en la mano para la promoción. Va a ser muy difícil quitarlos de ahí, a esos 3 primeros. Quizás ahora Berín con la victoria de ayer sí que le puede valer para permitirse esos 2 fallitos ahí durante la temporada que siempre puedas tener y exigir a Córdoba que, bueno, que obviamente van lanzados, ¿vale? Pero ganar absolutamente todo para poder cogerlos, ¿no? Por abajo, bueno, pues ya vemos lo que hay. Por abajo, donde metes ahí, entre franceros para abajo hay mucho que... Sí, incluso, bueno, no sé si Brollón, a ver qué le pasa ahora en esta recta final, porque le está costando mucho más que en la primera vuelta. Sí. Y con el calendario que se viene, yo creo que si se despista se puede meter ahí. Obviamente está lejos, pero cuidado. Hay partidos esta semana muy importantes para muchos equipos y con el tema de la Copa, que ahora está entre medias, puede ser para algunos equipos una motivación y para otros un arma de doble filo, ¿vale? Porque hay equipos que se juegan mucho en Liga y tienen la Copa ahí de por medio y las plantillas no es que, digamos, sean muy de fondo de armario, ¿vale? Y hay otros como Monterrey o Polígono, por ejemplo, que ya en Liga ya no se juegan nada. Sí, que ahora mismo ya piensan en la Copa. Utilizar esa Copa de motivación y son equipos peligrosos, veremos. Y en Liga mellor meten otros equipos y tamén non compiten igual y aí... Hay que decir, que lo he conocido esta tarde, que el partido entre Bella y Purísima, pues no sé si ya hay confirmación oficial, pero en principio va a ser el domingo 5 de abril, en plena Semana Santa. Me imagino que es el domingo de Resurrección, último día de Semana Santa. Dasi, que ese partido también va a marcar mucho, ese Bella Purísima. Claro, pero si yo creo que ahora tamén está o rollo de... Purísima Bella, Antela, ese partido de Antela contra Allariz, debese xogar, porque ahora van a xogar sabendo o que pasou nese partido. E Bella, se non se xoga nada e a mellor a Purísima pois apreta un pouco máis, é dicir, é que aí o calendario estamos con... Eu estou moi en contra destas cousas, porque desde que o Depor o descendido yo creo que estos partidos hai que resolverlos cuanto antes mejor. Pero o mesmo día. Pero ten que xogar a poder ser ou que haya... É que non pode haber un resultado sabido. Yo creo que ayer el partido tenía que haber sido ese Purísima Bella y no jugar el Polígono Purísima. É que efectivamente... Resolver la Liga, pero claro, volvemos ao de siempre. En la próxima semana, cuartos de final y semifinales. Pero, pois, deixa... No, bueno, podían jugar el miércoles como hace la Antela. Non o sei, pero que sí que vexo algo para... El Manolo se ríe aquí. No, pero que sí que vexo para Allariz, neste caso, algo que se imagínate, que Allariz perde con Antela e logo dentro de 3 semanas, a mellor por Bella, xa non se xoga nada, e a próxima... No vamos a engañar a nadie, estamos grabando el programa, porque el partido fue a las 8:30, estáis viendo el programa a las 11 de la noche, pero independentemente de eso, de que non conocemos el resultado cuando estamos grabando. Pero non ten sentido de que un xogue ahora e outro 2 ou 3 semanas despois, ten que ser o mesmo día, e a poder ser a mesma hora, sobre todo, cando están xogando 2 equipos non descender.
Iván, como ves el tema? No, ese partido creo que se tiña que haber xogado como moi tarde o 19, este festivo. Sempre decimos que é prioridade a Liga, no caso de Preferente deronlle prioridade a Liga, e eu creo que ese Purísima Velle e ese ante la Allariz tiñase que haber xogado o 19. Son dous partidos importantísimos para a zona baixa. Bueno, se Purísima é capaz de sacar estes 3 puntos ante Velle, pois xa dependendo un pouco do que faga Allariz, pero empata Maceda, e bueno, é un partido que é moi importante como para seguir o deixando. Manolo, teñes ganas de hablar? Sí, bueno, estou de acordo co que dixo Iván, co que dice Dasi. Claro, os partidos hai que xugalos cando hai que xugalos, non antes, outro despois, estas historias. O que si vou rezar moito é para que, como decía Gele, que o apuntou moi ben, a ver se damos metido a Brollón aí abaixo. Os cuenta que van a pasar 2 jornadas antes de que se juegue ese partido. Xa. E bueno, pois 5 para acabar el campeonato. E o meu Purísima que poida salir desos postos. De todas maneiras, Purísima, claro, ten un partido, ahora ten un partido bastante complicado. Pues venga, vemos ahí el vídeo del Polígono Allariz, que tenemos el gol de Juanciño. Kevin, ¿fuiste al partido? Sí, fui a ver el partido. ¿Cómo lo viste? 0-2 ganó Polígono en Allariz. Sí, 0-2, adelantaba ahí Juan en el primer gol con un gol de penalti, para mí penalti bastante claro, se fue del portero y si mal no recuerdo fue Novoa, se fue del portero y nada, lo barrió, fue penalti claro y nada, gol que sirvió para relajar un poco porque se veía que el partido estaba bastante complicado y bueno, luego llegó ya cara al final. Marcio de portero. Sí, el Marcio. Y cara al final llegó el segundo gol que ya sirvió para relajarnos un poco. Pato, el segundo? Si mal no recuerdo... No, creo que Pato no fue. No recuerdo ahora quién lo marcó, la verdad, pero bueno, el segundo gol que sirvió un poco para relajarnos porque era un partido que estaba bastante tenso, podía pasar cualquier cosa al final, fue un 0-2, pero fue un partido bastante apretado, lo importante es que el Polígono al final acabó llevando los 3 puntos y nada. Gele, Maceda 0, Purísima 1, tenemos ahí el vídeo del gol de la Purísima, de aquí de los ídolos, aquí de Manolo Dorado, de Martín do Casar y de Javi Suances, que marcaba, Suquito. ¿Quién marcó el gol, Luis? Javi Suances, ya lo sé. ¿Dónde tienes que estar, Javi Suances? Venga, dilo. En una categoría superior a Primera Regional. Vale. Gele. A mí me sorprende en el sentido de que Maceda sí que es cierto que estaba siendo fuerte en casa. Bueno, se encuentra la Purísima con un gol en el minuto 1-2 y después bueno, se dedicaron a defender en bloque medio, bajo y salir a las contras, lo hicieron muy bien. Maceda sí que es cierto que últimamente está falto de pólvora y está entrando en una dinámica pues, muy peligrosa a las alturas de temporada, que estamos y le está costando muchísimo. Tienen un partido en Melias el domingo súper complicado, donde Melias es la última bala que le queda y no pinta bien realmente. Esperemos, yo les deseo por supuesto lo mejor y que se salven, pero tiene que ser ya, porque si no después el calendario que les viene es complicado. Iván. Sí, estou de acordo, tanto no partido de Purísima, ao final, minuto 2, un bo pase do Casar, ben resolto por Suances, e despois a verdade é que eles defenderon moi atrás, tiraban unha contra con Suances, pero bueno, traballaron ben e a Maceda costalle generar, costalle ahora mismo meter goles, tuvo algunha ocasión a balón parado, pero non puido marcar. E o que decimos, ahora a situación complicouse moito, hai que ir a Melias e hai que sacar os 3 puntos como sexa. Afortunadamente Melias, bueno, outro día levou un golpe importante porque iba gañando en Xinzo, metíase con 22. Lo ponemos aí el vídeo. 0-2 e acaba o 4-2. Claro, metíase xa con 22 que quedabas prácticamente a tiro de Maceda e así, pois a verdade é que anímicamente tamén foi un golpe duro para eles e esperemos que Maceda pois poda sacar os 3 puntos aí porque son importantísimos. Guille, ponemos aí el ante la B Melias, los goles del partido. Aí está Dasi. É que Melias, ao final, este partido é darse un tiro no pé, porque vas ganando 0-2
e tens que sacar os 3 puntos sí ou sí. E eu creo que perder este partido, para mí creo que supoxo casi a súa sentencia. Ben Maceda, e creo que Maceda ten que ir co coitelo entre os dentes, sacar os 3 puntos, coller algo de aire, porque logo ten ese partido tamén de Copa, que a ver que tamén quen lle toca, porque tamén te dicía antes Gele, non despistarse ca Copa, pero que neste partido quen ten moito que perder é Maceda, quen ten moito que ganar é Medias. Manolo. Estou completamente de acordo. Eu penso que Maceda vai a ir a por todas nese partido. Eu penso, para min, é unha opinión miña, penso que vai ganar. Non me sorprende nada o do Antelavés, a verdad, porque... Bueno, Antelavés tamén ha recuperado jugadores, ha recuperado lesionados. Sí. E Antelavés le puede competir a cualquiera. Vemos con 14 puntos, porque puede ganar la cualquiera. No, é que... A ver, o resultado que tuvo contra Verín esa noite, home, mereceu ganar o Verín, de acordo, pero... Non terceiro. Pero non ese resultado, é dicir, os rapaces competiron, vale, dunha maneira fabulosa. Eu vin un grupo moi unido, animándose entre eles, cunha presión alta, é dicir, que competironlle a un Verín campeón que vai ahora mismo de primeiro, pero o resultado pudo haber sido outro. E iso que foi 0-4. Pero é que nos 5 primeiros minutos da primeira parte houve dúas accións de 1-1 que pudose por o Antelavés a 2. Ahora que hablas del Verín, hubo un momento el domingo que la cosa le estaba complicada. Sí. Hubo un momento que iba perdiendo con el Franceros en casa, iba ganando en Muiños Córgomo con gol de Dani Real. Pero mira, como acabó el domingo e ahora han ganado aquí, son 5 puntos. É que ao final o que era o partido máis clave era máis, creo que era ese pendiente con Nogueira co de Córgomo, non? Porque se contra Córgomo foi capaz de non perdelo, sacando este de Nogueira, pois aí se veio eses 5 puntos. E eu creo que verín eso, que se ahora mismo non ascende directo é porque o perden eles e non porque ahora mismo teñen no bolsillo. Foi un auténtico golazo. Gele, la purísima Verín. Vamos a poner una X. Pues venga, una X. Y Córgomo juega contra Perosa. Un para Córgomo. Y así partidos interesantes, porque ya voy a los partidos que se estén jugando algo. Melias, bueno, Melias Maceda, me va a decir aquí, Manolo. Xa o dixen antes, un 2. Un 2. Y partidos así que se estén jugando algo también. Sporting Carballiño y Allariz. Hombre, yo creo que Allariz... Hay que decir que Allariz, que no le hemos dicho, que ficha tanto a Masi como a Efe, que vuelve nuevamente al equipo, dos jugadores que ya habían estado y que le van a dar tanto uno en defensa como el otro en ataque. Pues nada, yo creo que Allariz ahora está en, es una situación complicada, está ahí en los puestos bajos de la clasificación, le toca un rival muy difícil, Sporting Carballiño, y más se juega en Carballiño, ¿no? Lo va a tener muy complicado, creo que va a ganar Carballiño. ¿Cómo ves el Polígono ante la B? Nada, Polígono ante la B, Polígono juega un poco con la ventaja de que ante la B, bueno, está jugando, acaba de terminar y nada, no van a tener prácticamente descanso, juegan hoy, mañana descansan y ya tienen que volver al Polígono, y es un factor que yo creo que va a influir bastante porque al final no tienes nada de descanso y aún por encima el Polígono juega en casa, así que yo creo que es bastante favorable la victoria para el Polígono. Y otro partido importante, Francelos Muiños. Viene el Francelos de meterle 9, que ahora hablaremos de ello en la Copa Diputación. Anda bien, Francelos, no solo los partidos que venía ganando, sino ya ves en Verín que estuvo a punto de sacar algo. Sí, en el minuto 90 marcaba Verín el 3-2. En su campo son peligrosos, Muiños es un equipo, digamos, irregular está siendo esta temporada, quizás esperaban más, no, yo voy a decir un 1. Pues venga, vámonos a segunda fútbol, 3 partidos en el día de ayer, Kevin. Sí, ayer se jugaba el Rocas 2, Viana 1, por otra parte el Caldelao 1, Paderne 2 y para acabar el Rayo Alaricano 0, Vilariño 7. Pues Vilariño, ponemos la clasificación, Guille. Vilariño ya está a 7 puntos del Rayo 21 y también golpe en la mesa porque le saca 5 puntos ahora mismo a Seisalvo, que es tercero por ascenso directo. Sí, hombre, creo que cada jornadas que van e contra rivales que lle quedan non creo que calquera dos dos puida perder ese puesto de playoff, pero bueno, o tema está que logo Seisalvo sea capaz de seguir sumando. E eu vexo aí un tapao así que ven tal que creo que Paderne que pues sigue, bueno, incluso Piñeira Seca aí
con opción de meterse nese playoff, e a veces eses equipos que veñen de atrás, que de menos a máis e de tapados, pois no playoff son os equipos peligrosos. Iván, se han vuelto a enganchar otra vez después de la jornada de ayer, de los partidos aplazados, tanto Rocas como Paderne, y esa victoria importante que ahora veremos el vídeo de Moreiras a Piñeira Seca el sábado. Sí, moi importante para Moreiras, aí hasta Pabellón ainda hai algunha opción. Vilariño que estuvo aí coa auga o pescozo nas dúas últimas xornadas logra sacar un pouco, bueno, métese aí a 5 puntos de distancia de Seixalbo. Seixalbo a verdade que ven moi ben, outro día gañou a Raio 21 tamén 2-0, está moi sólido, non encaixa, e arriba ten moita pólvora. E os puestos de promoción vai a ver, porque Paderne agora fichou a Iván de porteiro, fichou a Manu Blanco, fichou ben. Vai estar interesante. A Manu Blanco? A Manu Cuña. A Manu... Me estabas asustando. A Manu do Cole, sí, o que estaba en Cole son cosas. Y fichó a Andrés de Polígono, que marcaba en el día de ayer, Kevin. Por eso estáse reforzando ben. E bueno, reforzarse para meterse nese playoff e ter as opcións de poder hacer. Kevin, Andrés, que lo conoces tú bien. Sí, efectivamente, no, está claro que, bueno, ya no solo Andrés, es que está haciendo una de fichajes que la verdad se ha reforzado en este final de mercado que... Manolo, aún me vas a agafar al Rayo 21, a ver si no va a ganar la Liga. Son 7 puntos. Eu xa non quero falar do Rayo 21, por que no te coja ahí... Vai haber un enfrentamento... Ya sabes, ahí en el pasillo y... Vai haber aí un enfrentamento moi duro. Aún así son 7 puntos. Sí, home, son muchos puntos y es lo que han cosechado durante todo el año. Entra dentro de lo normal también. Claro, normal, hombre. Mira, cuando vine yo hace mes y medio aproximadamente, Luis, hablamos de la temporada de Rayo 21, que aún no había perdido de aquellas. La temporada de Vilariño es increíble también. Lo del de Vilariño está siendo tremendo. Es que tremendo. Y ayer llegar allí, que joder, que al final no es fácil jugar contra un equipo de abajo, y le mete 7. Eu creo que non é normal era o que estaba pasando, que ganara 15 de 15, eso non é normal. 21 de 21. 21 de 21. Claro, que non é normal, claro. E a temporada de Vilariño no outro ano estaría primeiro. Claro. Vemos ahí el vídeo de Moreiras contra Piñeira Seca, que Moreiras, por cierto, va a tener una baja a partir de ahora, que es la de Pablo Míguez, que se lesionó ayer contra Perosa, va a ser una baja importante. Aquí decide a ese home que non se levanta antes do gol, porque si no... Es como el cabezón del Pazo cuando fue el ascenso del COP. Ahí está el segundo gol que levantaba en el último minuto, creo, que quedaba muy poquito después del empate de Piñeira Seca. Ahí está el gol y creo que ahora tenemos como celebra ahí a Vesta de Moreiras, no sé si saldrá, no sé si lo he puesto. Ahí está, ahora se ve a Vesta de Moreiras ahí saliendo a tope. Vese aí moita xente aí, non? Sí, no estaba allí, la verdad que Moreiras é algo bonito. Mira aí a Vesta. É algo bonito que vai xogar un partido e que haya xente vendo o partido, que eso é creo que o máis bonito do fútbol. Quitamos, Guille. Buena victoria, Gele. Sí, además es un partido importantísimo. Bueno, Moreiras en casa es un equipo súper fuerte y tiene muy buenos jugadores con experiencia, sobre todo para jugar estos tramos de final de temporada. Va a ser muy igualado. Pues venga, te va a tocar Rayo 21 Arenteiro, va a ser mañana. Partido complicado, pero bueno, 1. Todo en Cortegada, si aún se juegan algo. Bueno, Cortegada está ahí abajo. Pero bueno, Cortegada... Ayer la verdad que me sorprendió un poco el resultado abultado, de que ahora lo hablaremos, pero como de Monterrey, 0-7. Sí, bueno, pero creo que Cortegada fue capaz de subir, porque estaba había muy crítico, salieron arriba y voy a apostar por Cortegada. Que le mandamos desde aquí un abrazo a Diego Sotelo, que fallecía ayer su abuela. Un abrazo grande. Joder, qué partidazo. Pabellón Atlético Vilariño. Buf, aquí se decide mucho. Sí, bueno, que Pabellón, si quiere estar ahí en la pelea, tiene que ganar a Vilariño. Y el Vilariño no puede fallar. Si no quiere que vuelvan a estar a tiro de un partido. Muy complicado, pero la verdad Vilariño ven con moita moral. Pabellón tamén está sacando últimamente bons resultados. Pois llevo un 2. Taboadela, Rúa, es que aquí todos son importantes, por eso estamos diciendo. Sí, ahora na clasificación... Claro, porque en primera ya hay equipos que ya sabes que no juegan nada, pero es que aquí por arriba y por abajo se están jugando algo, los arrastres, todo. Exacto. Taboadela, Rúa. Eu penso que Taboadela ten que
ten que dar un golpiño aí. Kevin, partidazo, seguramente el partido de la jornada. Piñeira Seca 6 salvo. Sí, la verdad, ambos se juega muchísimo. Yo creo que Seisalvo está ahí muy arriba para poder ascender y yo creo que Seisalvo va a ganar al final. Gele, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de ese partido? Va a ser muy igualado, obviamente, pero yo apostaría a Seisalvo por experiencia. Yo creo que tiene jugadores que pueden dar el callo en ese aspecto y ser más importantes a la hora de competir en estos partidos tan igualados. Ya te está escuchando Bernardo y Manolo Dacal. Coles Caldelao. A mi Manolo Dacal nunca me escoita, así que non creo. Estás impresionado. No, creo que é victoria de Coles. Pensaba que decías del Celta ayer, que no dijiste nada. É que non vi un partido. Estaba vendo ante el Sporting Celanova. No esperaba menos de ti. Non só vexo o Celanova e Depor, non me rayo. Roca Rayo Laricano, partidazo. También, por arriba y por abajo. Rocas ben e na casa forte de 3 puntos. Viana Paderne. Hombre, siempre te toca el Viana. Siempre. ¿Cómo te encanta el Viana? Viana. En Viana é moi difícil. É un campo moi difícil. Vou apostar por Viana. Ahora acabas de dar un ánimo a Otero aquí. Ya eso que foi xogador meu, Bueno, y queda el Cenlle Moreiras. Cenlle Moreiras, yo voy a dejar un 2. Venga, Moreiras. Partido también, el Cenlle por abajo te está jugando mucho y el Moreiras por arriba también tiene que estar ahí. Por eso yo creo que Moreiras no va a aflojar y creo que se sabe lo que se juega y voy a decir que gana Moreiras. Guille, tercera Fútbol Grupo 1, rápidamente, no vamos a tener jornada este fin de semana y se va a jugar un partido aplazado. Kevin. Sí, se va a jugar el Centro Deportes Barco B contra Vara de Miño sábado 4:30. O sea que mañana. Gele. Bueno, Barco B se puede empatarle al Vilamarín. Sí, lo va a hacer seguramente. Lo va a hacer porque mejor equipo que Vara de Miño, juega en casa. No creo que a Vara de Miño le haga mucha gracia irse a desplazar allí, que es lo que toca, obviamente. Exacto. Y tal, no hay color, seguramente. Dasi, Vilamarín, gran victoria contra Ribadavia Atlético al final. Sí, bueno, eu creo que ao final vai estar o duelo directo entre Vilamarín e Barco e o que non falle, vai ser non é o que hacer, sino que non falle, pois vai ser levar o ascenso directo. Vamos al grupo 2 y vamos a tener 3 partidos y tuvimos ayer uno. Sí. Se jugaron los 45 minutos restantes del Automuro Bande, con este resultado. Sí, efectivamente, ganó Automuro al final en esa segunda parte por 1-0 ante Bande. Manolo, venga, ¿qué quieres decir del Bande? Un pequeño El Automuro se jugaba hasta engancharse otra vez y lo consiguió, engancharse otra vez ahí, ¿eh? Sí, é verdade. Pero que hasta o Bande o empate non era mal, Con ese gol, houve algunha expulsión aí, pero bueno, eu non puden ir ver eses 45 minutos, pero bueno, é un pequeniño paso atrás, non é definitivo porque aínda hai ese partido pendiente que ten o Bande. Eu espero que se poñan as pilas e que saquen os partidos que quedan adiante. Hombre, si no le gana al Padrenda, digo, respetando totalmente al Padrenda. Si quiere estar ahí, tiene que ganar al Padrenda, no tiene otra. Claro, pero no quiero decir que le sea fácil. Claro, Padrenda le va a dar. Claro, non podemos decir si non lle gana o Padrenda. Pero quiero decir que si quiere estar arriba, tiene que estos partidos no los puede fallar. Eu vinlle 2 partidos a Padrenda e cuidado. Rápidamente, venga. ¿Qué partidos tenemos? Tenemos partidos pendientes de Vilar de Barrio contra Sporting Celanova B, sábado a las 4:30. Para ahí, Iván. Pues la verdad que Vilar de Barrio, que levaba unha temporada increíble, últimamente está fallando e xa está moi lonxe. Celanova B, ainda que seguramente que sea un partido que Vilar de Barrio lle teña bastantes ganas, pero creo que Celanova B é favorito. Segundo partido que hay. También nos queda el Souto Penedo Molgas el domingo al 4:15. Mi amigo Insuela, ¿cómo está ahora? Uno, claro, va a ser. Sí que es cierto que son 3 partidos aplazados, hay que decir. Tú decir. estuviste en el Molgas. No, yo no estuve en Molgas. Es verdad, siempre estoy con que estuve en el Molgas y el que estuvo en el Molgas fue... Trator. ¿Qué? Tractor y Agostín, Mazorra, bueno. Mazorra, no te quería decir, Mazorra, siempre estoy... Metíchelo no pack tamén aí, non? ¿Y no estabas tú en el Molgas? No, yo no coincidí. Yo ese año estaba en Arnoia ese año. Sí, es verdad. 3 partidos aplazados. Sí. Decir que esos 3 partidos aplazados que hay, bueno, pues seguramente
Soto Penedo vaya a ganar, Bande vaya a ganar. Sí. Y Vilar de Barrio Sporting Celanova va a ser complicado, va a marcar mucho, porque Sporting Celanova B después, viendo el calendario que le queda, quizás el partido más complicado es ir a Automuro. Fuera. Sí. Lo demás, lo normal es que lo gane. Entonces, ojalá esos tres partidos aplazados. Y después esos enfrentamientos directos entre los que ven detrás de Celanova. Entonces, ahí... ¿Nos queda un partido? Sí, el Bande Padel entra el domingo a las 4:15 también. No, ¿por cuál me preguntas? ¿Por el Bande Padrenda? ¿Un 1? Tenemos el vídeo del partido de Abola Sporting Celanova B. Bueno, solo el gol filmado de Abola, ganaba Sporting Celanova B 1-2. Y el gol de Abola, hay una mala salida. Ahí de Julio, sí. Y gol. Bueno, ese barullo aí Julio non me diu ben e bueno, a verdade que o xogador da bola tiña moitas ganas deste partido, ao final, e fixeron un partido duro. Hicieron un partido bueno. Era o que tiña que facer. Claro, no, estaba o campo abarrotado. E ao final era un derbi. Era rivalidad. Había moita xente. E Nunca te enfrentaste al Celanova estando en la bola, cuando eras portero? eu, que va, daquelas non había Celanova, nin había nada de nada. Había moita Es una vieja gloria da bola. Eu xoguei contra o Celanova estando en Taboadela, pero non aí. Pues venga, Había moita xente, Luís, e houve un xugador que deu unha lección magistral de como hai que xogar ao fútbol. pero de la bola o Sporting Celanova B? O señor Jacobo. Jacobo. O señor Leva Jacobo uns da bola meses top, deu unha lección de como hai que comportarse nun campo de fútbol e como hai que manexar un equipo. Hay que decirle a Jacobo que le invite una caña aquí a No fai falta. Que ahí mandamos un saludo de aquí, que es un gran Partido por parte dos dous equipos. Vamos a la Copa Diputación, que nos quedan 4 minutitos. Resultados, Kevin. Pues vamos con los resultados. Tenemos Rúa 0, Maceda 3. Vamos, sigue. Vilar de Barrio 0, Córgomo 4, el Antela Sporting Celanova aún no se jugaba. Día 25, 8:30, miércoles. Tenemos Cortegada 1, Monterrey 7, Atlético Trelle 1, Centez 4, Moreiras 0, Aperosa 1, Polígono 4, Purísima 1 y por último Rante 0, Francelos 9. Pues vamos a por esos dos vídeos que tenemos. En primer lugar, el del Polígono contra Purísima, con verdaderos golazos del gran Michael Knight, que ya le quedó lo de Michael Knight, ya se lo puse yo ayer, y el primero que marcaba, creo que David, ¿no? Sí, efectivamente, gol de David, si no me equivoco, que ahí lo vemos, que ponía el 1-0 y nada, yo creo que es un partido que el Polígono sabía que era crucial, porque el Polígono ahora ya está claro que va por la Copa y ya desde el minuto 1 entraron motivadísimos, entraron súper enchufados y al final en el resultado se ve. Mi mal, el Germán, ahí qué alto es, ¿eh? Vale, qué gol marcó ahí Michael, Gele. Sí, golazo. Lo que dice Kevin, el Polígono ahora mismo seguramente se centre mucho en la Copa, además tiene plantilla de sobra para competirla bien y va a ser un equipo a tener en cuenta. En consecuencia, con todos los resultados que hubo en la Copa de Diputación, creo que pasaron los que tenían que pasar. Sí. Y aquí está el amigo de Dasi, que marcaba el gol, ex de Sporting Celanova, el gran Juanciño. 8 anos salí en Celanova e, bueno, sí, a verdad que Juan sempre tuvo goles, sobre todo a balón parado e tal, e, bueno, empezou a temporada así non xogando moito, creo que tamén estuvo lesionado, non sei moi ben como estuvo, pero bueno. Qué golazo. Qué golazo de Michael, que fue el tercero. Y bueno, creo que Polígono por equipo eu poría de favor, como, bueno, estando Centez e logo que pase de Belle, de Antela Celanova. Depende das eliminatorias. Sí, no, claro, depende das eliminatorias, pero digo, pero sacando de preferente, Polígono a mí es el tercero, sí. Outro favorito. Yo creo que ahora mismo Sacando de de preferente, los más favoritos. Bueno, está Córgomo que... Y Córgomo, claro. Sí, bueno, había olvidado Córgomo, evidentemente. Todo depende del factor cancha. Sí, claro. Más resultados. Ya acabamos. Ya acabamos, habíamos dicho todos. Qué maravilla. Todos. Rante contra Francelos. Tenemos por ahí el vídeo también. La verdad que fue un partido sin historia. 0-9 ganaba Francelos. La verdad que Iván, ostras, me sorprendió, sobre todo pues el resultado abultado, no que ganara Francelos, que era favorito, pero 0-9. A ver, na Copa non houve así moita sorpresa. Non houve ningún. Ganaron os que ninguna. máis ou menos. Resultados abultados. Resultados abultados, ao final Rante tampouco no seu grupo tampouco está competindo moito.
ao final se metenche 2-3 ao mellor deixaste ir un pouco e Francelos, pois... Pero mira, por exemplo, Trelle en a primeira parte 1-1 con Centés. Sí, pero mentras estás en partido Corgo compites. tampouco foi tan abultado con Vilar de Barrio. Mentras estás en partido, pois aínda compites, pero mellor pois 0-3, pois xa te deixas ir e ao final hai unha goleada chamativa. Pode ser un partido bonito ou ser un marrón. En este caso, pues, bueno, levaste 0-9 e a dinámica, se ver mal, a veces hasta ni te apetece xogar ese partido porque sabes que o mellor resultado pode ser abultado. Pode ser abultado. Claro, mentras vas aí en 0-1, 0-2, sí, pero se pensas que vas a perder e que o teu objetivo é que non che metan moito, se te ves con un 0-4, 0-5, claro, despois cada gol que che ven encima é un mazazo increíble e ao final faseche largo e queres te ir, e é normal. Imagino que o sorteo pues, será lunes o martes la próxima semana, no puede llegar a ser más tarde porque es que son las eliminatorias. Que fagan o jueves. No creo que lo hagan el lunes y jueguen el jueves la eliminatoria, entonces de la siguiente semana. Xogando mércoles poden facer o jueves. Hacer el cruce. O el jueves, sí. O fan o cruce, claro. O que gane, próxima semana. Contra ese. Efectivamente, pueden hacerlo. No, claro, eso imagino que lo harán, quiero decir. Sí, que porque más temprano. a lo mejor lo hacen antes de que se juegue ese partido. tampouco se van a meter en Semana Santa para facer o sorteo. Pues que paséis un buen fin de semana, Iván, ¿vas a ver fútbol o no? Espero ir ver o Melies Maceda. Así me gusta, Manolo, ¿cuál vas a ir a ver? A ver. Sí, algún irei. A todos. Pode ser o Bande, pode ser Lobios. Kevin, yo creo que lo tenemos claro, ¿dónde vas tú? ¿No? Nada, yo iré a ver a mis compañeros que juegan contra la Purísima mañana a las 10 y también al Polígono que juega contra Antela B. Gele. Pues Madrid, seguramente puede ser que me acerque a Melias, en Madrid Atleti, por supuestísimo que un 1. Si ves. Aunque sepas que no me hace gracia ir porque a Melias le tengo un cariño tremendo. Claro, entonces, bueno, voy a estar yo un poquito en la esquina. Dasi. Nada, de Celanova Choco y de por Zaragoza. Pues verdad, de por Zaragoza, partidazo. Pues chicos, y a vosotros, pues la próxima semana nos vemos ya nuevamente en nuestro horario habitual de jueves. Que paséis un maravilloso fin de semana. Suerte a los equipos orensanos.